Bienvenidos, amigos de Reporte Knicks, a este análisis post partido de una victoria dominante, contundente, aplastante del equipo de la Gran Manzana en contra de los Pistons. Un partido que quedó 124-99. Otra vez los Knicks dejan a su rival en menos de 100 puntos. Y eso que la realidad es que después de un primer periodo muy bueno, tuvieron momentos no complicados, sino más bien creo que se perdió un poquito ahí la concentración y los Knicks dejaron ir ciertas jugadas tanto a la ofensiva como a la defensiva. Esto básicamente pudo haber sido todavía más escandaloso, pero al final del día los Knicks terminan con una victoria importantísima porque la necesitaban para mantener ese camino rumbo a la tercera posición en la conferencia del Este. Pero más allá de todo eso, porque sí vamos a analizar un poco lo que sucedió en el partido, aunque como les comentaba fue prácticamente todo del lado del equipo de la Gran Manzana, hubo un par de cosas muy especiales que se consiguieron hoy. Se rompió el récord de triples en un partido en la historia de la franquicia y además de eso, otra noche verdaderamente impresionante por parte de Josh Hart. Y esas dos cosas, imagínense, opacaron, por decir de alguna manera, otra noche extraordinaria también con 28 puntos de Jalen Brunson. Vaya partido que nos regalaron los Knicks. Sabían que tenían que salir a darlo todo desde el principio, a controlar el partido, a tomarlo, digamos, lo más serio posible, a pesar de que el equipo de los Pistons no solamente son el peor equipo de la NBA, no solamente han sido 14 victorias ya de manera consecutiva de los Knicks sobre ellos, sino que también llegaban con bajas importantes. No iba a estar su jugador más importante de toda la temporada, su jugador franquicia, Cade Cunningham, estaba fuera, también Jalen Duren iba a estar fuera, Isaiah Stewart no iba a jugar, Quentin Grimes, que si bien no es uno de los más importantes, sí tiene minutos en la rotación. Entonces venían también muy debilitados estos Pistons y por lo tanto no había opción para los Knicks. Tenían que obtener una victoria como la que tuvieron hoy. Hicieron lo que necesitaban, cumplieron con el pronóstico, lo excedieron al por fin vencerlos después de que en los primeros dos partidos, el primero lo ganaron solamente por 2 puntos, a pesar también de que eran ampliamente favoritos. El segundo lo ganaron solamente por 6 en ese final de alarido, donde hubo muchas quejas por parte de Monty Williams, que iba a levantar una aclaración con la NBA, porque se tenía que haber marcado una falta a Donte DiVincenzo en una jugada que se recupera el balón para los Knicks y después Josh Hart consigue los puntos que le dan la vuelta al marcador y final de locura, pero también en un partido en el que los Knicks se complicaron de más. Y después de ver esos dos encuentros, lo de hoy era básicamente lo que habíamos esperado contra este equipo a lo largo de la temporada. Termina entonces ya esta serie, otra vez los Knicks la barren, 3-0 en la temporada, son 15 victorias ya de manera consecutiva en contra del equipo de los Pistons y todo comenzó muy, pero muy temprano en realidad en el partido porque los Knicks controlaron desde el inicio del mismo. Ya les mencionaba las bajas que tenía el equipo de los Pistons, los Knicks otra vez habían declarado como fuera a OG Anunoby. Yo lo mencionaba en la mañana en el podcast, creo que esta semana no es necesario que regrese, incluso aunque ya esté listo, tal vez para el partido del domingo pudiera ser una opción, incluso quizá para el del viernes, pero bueno, primero necesitamos saber si está completamente sano. Si no, no es necesario que lo arriesguen para nada, pero si llegaran a necesitar los Knicks a un jugador como OG, sería seguramente hasta el partido del próximo domingo en contra del equipo de Oklahoma City Thunder. Y el otro jugador de los Knicks que no estaba disponible era Alec Burks por una molestia en el hombro. Así entonces llegaban a este partido en el cual, como les decía, los Knicks prácticamente desde el principio pusieron las cartas sobre la mesa, controlaron el partido, porque en los primeros minutos sí hubo cierta respuesta por parte del equipo de los Pistons, pero ya después fue todo completamente del lado de los neoyorquinos, que apretaron principalmente a la defensa y después también a la ofensiva. Las cosas les empezaron a salir bastante bien, pero vean lo que provocaron defensivamente. Solo 2 de 15
para arrancar el partido para los Pistons. Fueron más de 5 minutos sin que pudieran conseguir una sola canasta. Además de eso, los Knicks en ese mismo lapso les robaron en 2 ocasiones el balón y también los bloquearon en 2 ocasiones. Entonces, la presión que les pusieron para que no tuvieran tiros fáciles provocó ese bajo porcentaje, solamente 2 de 15, reitero. Y también entonces del otro lado, los Knicks aprovecharon a la ofensiva ese momento de sequía por parte de los Pistons y consiguieron una racha de 20 puntos a 0. 20 puntos a 0, se pusieron 21 arriba y al final del primer periodo estaban al frente por 19 puntos. En ese primer cuarto, los Knicks terminaron con un 64% de efectividad, 14 de 22 y 6 de 10 en triples. En cambio, el equipo de Detroit solo un 26% de efectividad. Fueron 6 de 23 y 3 de 10 en triples. Así las cosas en ese primer periodo y por lo tanto los Knicks claramente estaban dominando. También habían pasado bastante bien el balón, 11 asistencias en 14 canastas. Pérdidas, solamente 2 para los neoyorquinos, les habían costado 2 puntos en contra, mientras que en total fueron 4 para el equipo de Detroit, que terminó con 9 puntos en contra. Y ya desde el primer periodo las cosas se estaban encaminando hacia poder conseguir la victoria, y también la noche histórica para Donte DiVincenzo, porque fueron 13 puntos y 3 triples en ese primer periodo. McBride 7 puntos, Isaiah Hartenstein 6 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y Josh Hart y Jalen Brunson tenían 5 puntos. Ahí, como les mencionaba, iban más o menos las cosas para el equipo de la Gran Manzana. Venía un segundo periodo que en realidad yo podría decir que fue en el que más pudimos destacar un momento no tan bueno de los Knicks, porque creo que perdieron un poco la concentración, dejaron de jugar de manera efectiva, dejaron de jugar de manera práctica también, forzaron muchos tiros. Afortunadamente para ellos, pues el equipo de los Pistons no estaba teniendo respuesta por la buena defensiva que ellos estaban haciendo. Pero fíjense, en el segundo periodo los Knicks lograron extender la ventaja hasta 25 puntos en los primeros minutos. Y después, justamente lo que les menciono, si hubiera sido contra otro equipo y hubieran jugado los Knicks igual en esos minutos del segundo cuarto, estaríamos hablando de una historia completamente diferente. Es algo que no se pueden permitir independientemente del rival al que estén enfrentando. Hoy no pasó nada porque fue una victoria de principio a fin dominante, pero ojo, no pueden tener este tipo de situaciones y les voy a platicar para que ustedes me digan si es cierto o no. Fallaron 11 tiros de manera consecutiva. 7 de ellos fueron triples. Incluso algunos de esos triples, uno de Miles McBride y otro de Bojan Bogdanovic, ni siquiera le pegaron al aro. Eso nos habla justamente de cómo estuvieron forzando los disparos en ese lapso de tiempo. Eso permitió que los Pistons se acercaran a 16 puntos. Fueron casi 5 minutos de los Knicks sin una sola canasta. Es más, no hablamos de una sola canasta, sin un solo punto, porque tampoco consiguieron nada desde la línea, no fueron ni siquiera a la línea, porque estaban forzando los tiros de media y de larga distancia principalmente. Y ahí, bueno, ya después vino un triple por parte de Jalen Brunson que calmó la situación, acabó con la sequía, pero los Knicks al medio tiempo estaban solamente al frente por 17 después de haber tenido una ventaja de 25 puntos. Les reitero, fue ese lapso, esos 5 minutos pésimos por parte de los Knicks. Afortunadamente no les costó al final del partido. Y en cuestión del porcentaje de efectividad, les decía que en el primer periodo fue un 64%. Por supuesto que en el segundo fue completamente diferente, solamente un 32%, la mitad de lo que habían conseguido en el primer periodo. 9 de 28, 4 de 15 en triples, mientras que el equipo de los Pistons, la verdad es que tampoco lo hizo nada mejor, insisto con eso también, 33% de efectividad, 7 de 21 y 3 de 10 en triples. Así las cosas hasta ese momento, pero ya después los Knicks cambiarían completamente el panorama y se encargarían de controlar el partido.
Al medio tiempo tenían entonces Donte DiVincenzo 21 puntos, 5 triples. Jalen Brunson 10 puntos, 3 asistencias. Josh Hart 7 puntos, 9 rebotes. Se encaminaba a otro triple doble. Miles McBride 7 puntos, también Bojan Bogdanovic. Y Isaiah Hartenstein 6 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Eso es lo más destacado del lado de los Knicks al medio tiempo. Mientras que la escuadra de Detroit no tenía a ni un solo jugador con doble dígito. Y bueno, no era nada de sorprenderse porque finalmente, como yo les decía, este equipo es el peor de toda la NBA y aparte con las bajas de sus jugadores clave, pues no tenían en realidad mucho a qué aspirar. Venía entonces un arranque del tercer periodo que fue extraordinario, específicamente por parte de Jalen Brunson, que consiguió 8 puntos de manera consecutiva en los primeros 2 minutos del cuarto, incluso también un triple con falta que le cometieron, una falta que se revisó si podía ser flagrante, al final no se marcó como flagrante, solo fue a la línea y fue la jugada de 4 puntos entonces para Jalen. Recuperaron los Knicks una buena ventaja de 23 puntos y después comenzó el espectáculo por parte de Donte DiVincenzo, que primero consiguió 3 triples de manera consecutiva, con lo cual sumaba ya 8. En ese momento los Knicks se separaban por 26 puntos, aunque un poco más adelante se llegarían a separar hasta por 30. De hecho, en algún punto había conseguido otro triple Donte DiVincenzo que lo llevaron a revisión y determinaron que había pisado la línea. La verdad es que en las tomas que nosotros vimos, pues no podemos percibir claramente que haya pisado la línea. Incluso se ve como el talón está un poco más elevado de la línea, pero bueno, al final le quitaron un triple a Donte DiVincenzo, que terminó con 4 triples ese tercer periodo, y el que le habían quitado hubiera sido el del empate en el récord de más triples en un solo partido en toda la historia de la franquicia. Entonces, ni modo para Donte DiVincenzo, no fue en ese tercer periodo. Los Knicks al final de ese cuarto terminaron arriba por 29 puntos. Mejoró otra vez el porcentaje de efectividad, 65%, 13 de 20, 6 de 10 en triples, y reitero, 4 de esos 6 fueron de Donte DiVincenzo, mientras que los Pistons, 46% de efectividad, 11 de 24 y 1 de 3 en triples. Fueron 12 puntos en total para Donte en ese periodo y todo vino precedido de un triple. El último periodo, la verdad es que fue de trámite. Ya no había absolutamente nada que hacer. Por supuesto, los Knicks mantuvieron a los titulares porque tampoco es que tengan una banca tan profunda y no se podían arriesgar que si viniera una baja de juego y le permitiera a un equipo sin nada que perder que intentara venir de atrás y el partido hacia el final se terminara complicando. Me parece que hicieron lo correcto y en realidad ya lo que se estaba, la mayor expectativa que había a lo largo de ese último periodo ya no era la cantidad de puntos, si encestaban o no los Pistons, si los Knicks respondían o cómo respondían. Había dos cosas que estaban ahí en la línea. Uno, el récord de triples de Donte DiVincenzo. Y dos, un triple doble adicional por parte de Josh Hart. Eso era en realidad lo que más estaba a la expectativa a lo largo de esos últimos 12 minutos del partido. Y vamos a pasar justamente a eso porque, como les decía, ese último cuarto fue de trámite, los Knicks lo dominaron también y terminaron quedándose con una importante victoria. Todavía no les alcanza para subir al tercer lugar porque hoy también jugaron los Cavs y le ganaron a los Hornets. Entonces sigue siendo solamente medio juego, pero recuerden que los Knicks tienen un juego menos que los Pistons, que los Cavaliers, perdón. Entonces, cuando los Knicks empaten en la misma cantidad de puntos o de partidos, jugados y sea con una victoria, entonces de inmediato van a subir a esa tercera posición. Por eso yo lo comentaba en el podcast de hoy, los Knicks controlan en este momento su destino para quedar por lo menos en el tercer puesto. Si ganan el resto de sus partidos, entonces van a terminar terceros y en una de esas quizá podrían incluso llegar hasta la segunda posición.
Por eso es importante que duelos como este, que van a tener también el del miércoles y el del viernes contra rivales débiles, contra rivales que salen los Knicks como amplios favoritos, que los terminen ganando. Entonces, con calma, pero los Knicks van a la casa de ese tercer lugar. Y también mencionar, antes de entrar al tema de las estadísticas, que los Knicks entraban a este partido con una marca de 38 ganados y solamente 3 perdidos en toda la temporada, cuando habían conseguido en algún punto del partido una ventaja de doble dígito, es decir, por lo menos 10 puntos. 38-3 es la mejor marca en toda la NBA, un porcentaje del 93% de efectividad. Nadie mejor que los Knicks. Y esas 3 derrotas también son la menor cantidad de derrotas en toda la temporada para cualquier equipo que haya tenido una marca o una ventaja en algún punto de 10. Entonces, gran noche para los Knicks, por supuesto mejoró, porque ahora son 39 victorias y solamente 3 derrotas bajo esa situación. Y les decía que había cosas que estábamos esperando en ese último periodo. Y en general, hoy, la noche de Donte DiVincenzo fue verdaderamente extraordinaria. Justamente hoy en la mañana en el podcast era lo que yo estaba mencionando. De las cosas destacadas de la semana pasada, yo hablaba de que Donte DiVincenzo está recuperando la confianza. Se está convirtiendo una vez más en ese jugador peligroso a la ofensiva. Un jugador que puede conseguir toda la cantidad de puntos que se proponga, que es uno de los jugadores clave en este esquema de los Knicks. Y hoy, en este partido, volvió a demostrarlo. Terminó con 40 puntos, la mayor cantidad de puntos en la carrera de Donte DiVincenzo. 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un bloqueo. De esos 40 puntos, tuvo 11 triples. Sí, en el tercer periodo le robaron 1 y se quedó con 9. Estaba a 1 de empatar el récord, a 2 de romperlo y lo terminó rompiendo. Hubo una situación muy curiosa. Parecía que en el último cuarto los Pistons ya no les importaba si ganar o no el partido. Lo único que no querían era que Donte DiVincenzo rompiera el récord. Y recuerden que el récord lo tiene Evan Fournier, que ahora está jugando en los Pistons. ¿Y quién creen que estaba defendiendo o intentando defender a Donte DiVincenzo? Evan Fournier. ¿Por qué? Porque no quería que se acercara todavía más al récord histórico de más triples en la temporada, y por supuesto tampoco quería que ante ellos rompiera el récord de un solo partido. Fue un juego físico, de verdad dejó lo mejor que podíamos ver o que yo haya visto defensivamente por parte de Evan Fournier. Lo vimos tratando de detener hoy ese récord de Donte DiVincenzo. Por supuesto no lo consiguió. Donte consiguió los 11 triples y ahora es el jugador en la historia de los Knicks con más triples en un solo partido. Antes era el mismo, tenía el mismo récord de 9, y después ya con el 10º empató a J.R. Smith, que tenía justamente los 10, y superó por supuesto a otros jugadores importantes que tenían o que se han quedado con 9, entre los cuales está Jalen Brunson, también Carmelo Anthony, John Starks, Latrell Sprewell en un par de ocasiones. Entonces ahí vean nada más los nombres que les estoy compartiendo para que se den cuenta de el nivel de los jugadores a los cuales ha superado ya Donte DiVincenzo. Una cosa verdaderamente extraordinaria. 11 triples y entonces rompió el récord de los Knicks y se quedó a 4 de igualar, a 4 de romper el récord de la NBA para cualquier jugador, que es de 14 en un solo partido. Gran noche para Donte DiVincenzo, y la humildad también que tiene al momento de la entrevista al final del partido, muy tranquilo, sin alardear tanto. En realidad solamente habla del trabajo que tiene o que está haciendo para poder llegar a conseguir este tipo de metas, incluso en algún punto bromeando porque le preguntaban por qué no pudo conseguir más, y lo que él menciona, bueno, es que si Jalen Brunson, recuerden que son grandes amigos, si Jalen Brunson pasara un poco más la bola seguramente hubiera roto también otro récord. Pero bueno, eso es parte de lo que yo también hace un par de podcasts les comentaba. El ambiente interno que hay entre los jugadores de los Knicks está a tope.
Y eso es algo que está siendo clave para el momento que están viviendo. Van a llegar a los playoffs en muy buen ritmo y van a ser un equipo bien peligroso para el que se les ponga enfrente. Y entre más arriba queden, todavía más van a ser candidatos no solo a llegar a la final de la conferencia, sino incluso podrían dar la sorpresa, porque sí, tenemos que decirlo, si llegaran a eliminar a los Celtics sería una sorpresa, pero los Knicks podrían hacerlo si es que siguen jugando su mejor básquetbol, porque recordemos también que en algún momento en las próximas semanas se estarán reincorporando seguramente tanto OG como Mitchell Robinson y quizá también Julius Randle. Y además de esto, lo que veníamos mencionando también con respecto al tema de la mayor cantidad de triples en una temporada para los Knicks, donde tenía promedio de 3 en esta temporada, entonces estábamos presupuestando, o yo estaba presupuestando, que para la siguiente semana probablemente podría estar rompiendo el récord. Hoy consiguió 10 y ya solamente está a 8 triples de romper el récord, de establecer un nuevo récord de franquicia para los Knicks. Son 3 partidos. Y si Dante se mantiene en su promedio de 3 triples por encuentro, el próximo domingo en contra del Thunder, podríamos estar viendo otra vez historia por parte de Dante DiVincenzo. Así es que manténganse bien al tanto, porque el cierre de temporada tiene muchas cosas buenas, muy, muy interesantes, justamente de este equipo de la Gran Manzana. Por otro lado, también les decía Josh Hart, que se estaba acercando a otro triple doble. ¿Y qué creen? 11 puntos, 10 rebotes. 11 puntos, 10 asistencias, 14 rebotes. Sexto triple doble para Josh Hart. ¿En la temporada? No. ¿En el año calendario? No. Desde el 30 de enero, menos de 2 meses. Y Josh Hart tiene ya 6 triples dobles, empatando la misma cantidad de triples dobles con la franquicia que tiene Julius Randle. Pero Julius Randle lo ha hecho en 4 años. En este caso Josh Hart lo ha hecho en menos de 2 meses. Verdaderamente impresionante. Está a un par de triples dobles de empatar a Walt Frazier como la mayor cantidad dentro de una misma temporada, y por supuesto a 3 de superarlo. Otra noche extraordinaria para Josh Hart, que sigue siendo clave también en este esquema de los Knicks, no solamente por el tema estadístico, porque como yo siempre se los reitero, sus triples dobles no son escandalosos de 20 puntos, de 15 asistencias. Casi siempre está muy pegado a los 10, tanto en puntos como en asistencias. En rebotes sí es una locura, porque a veces tiene 14, 16, 19, ha tenido en un solo partido, y eso es verdaderamente extraordinario y es una de las cosas que más hay que destacar, además del esfuerzo que hace en cada uno de los partidos. Entonces, ahí está otra noche maravillosa por parte de Josh Hart, y como les decía, eso terminó hasta cierto punto opacando otra gran noche por parte de Jalen Brunson, que terminó con 28 puntos y 6 asistencias, números realmente muy buenos también para Jalen, que termina siendo el tercero en esta historia después de lo que hizo Dante DiVincenzo y también por supuesto Josh Hart. Por otro lado, Precious Achiuwa, que hay que recordar que fue a la banca por una decisión estratégica después de que los Knicks decidieron y Tom Thibodeau decidió que Miles McBride iba a ser el jugador que estaría en la escuadra titular, reemplazando no posición por posición, obviamente, a OG Anunoby, tratando de hacer un cuadro mucho más rápido y que tenga mucho más dinamismo también. Entonces, viene desde la banca, 9 puntos, 16 rebotes para Precious Achiuwa. También está siendo bastante productivo, mientras que Miles McBride y Bojan Bogdanovic terminaron con 13 puntos. Vaya noche para ser aficionado a los Knicks, para haber estado en el Madison Square Garden, para tener esa tensión, pero no tensión de la mala, sino la expectativa, mejor dicho, de que las cosas se puedan conseguir. Son ya, además, también, como les mencionaba, es otro partido adicional que los Knicks dejan a su rival esta temporada en menos de 100 puntos. Son 23 ocasiones en la temporada. El segundo mejor equipo tiene 20. ¿Y saben quiénes son?
los Nuggets de Denver, los actuales campeones, el equipo que le ganó apenas hace unos días a los Knicks y el equipo que tiene al MVP, al que seguramente lo va a ganar este año, que ya lo ganó en 2 ocasiones. Como lo decía en el podcast, para mí el año pasado lo robaron y se lo dieron a Joel Embiid. A ese equipo han superado en ese tema de la defensiva, que se ha convertido otra vez en uno de los aspectos más importantes para que los neoyorquinos puedan tener victorias claves, y eso van a necesitar de aquí al final de la temporada para, como les decía, buscar por lo menos esa tercera posición en la Conferencia del Este. Gran noche entonces, noche histórica para los Knicks, gran noche de Donte DiVincenzo, seguramente una que nunca en su carrera va a olvidar, independientemente de que, ojo, es un jugador que ha ganado prácticamente todo en donde ha estado. Fue bicampeón en la preparatoria con Delaware, después en la universidad fue campeón también con Josh Hart y con Jalen Brunson, campeón nacional universitario con Villanova, fue campeón ya también en la NBA con los Bucks de Milwaukee. Así es que pocas cosas realmente le faltaban a Donte DiVincenzo, parecería que ya lo había ganado todo, pero en esta temporada con los Knicks está consiguiendo récords importantes y está teniendo, desde mi perspectiva, la mejor temporada de su carrera. No la que tiene más logros, porque no podemos reemplazar, por supuesto, los campeonatos que ha tenido, específicamente el de los Bucks de Milwaukee, pero de manera individual me parece que es la mejor temporada que le hemos visto a Donte DiVincenzo. Y si eso lo pueden rubricar los Knicks, esperemos que así sea, con un campeonato próximamente, será verdaderamente maravilloso para él, para todos, por supuesto, los jugadores y para todos los aficionados. Los Knicks pueden hacer historia, lo están haciendo poco a poco, es un gran equipo. El trabajo que ha hecho Leon Rose, tanto en agencia libre como en los canjes, es verdaderamente extraordinario, y gracias a él, hoy los Knicks son el equipo que son, y va a ser muy peligroso, insisto, para el que se les ponga enfrente en los playoffs. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte postpartido y recordarles entonces también que el próximo miércoles los Knicks visitan a los Raptors. Es una visita complicada, pero también los Raptors es un mal equipo en esta temporada. Tendrían que ganarlo sin ningún problema, y yo les estaré platicando cuando haya terminado ese encuentro todo lo que haya ocurrido en el mismo, para ver si los Knicks siguen con esta buena racha y también si ya lograron escalar a esa tercera posición superando a los Cavaliers. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo miércoles. Que pasen buena noche.